Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. Que Dios os bendiga. Continuamos con el segundo tema del discipulado primero. Y vamos a recordar un poquito el tema anterior. Y en el anterior tema veíamos que aunque Dios nos creó a su imagen y semejanza, el pecado entra cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Lo veíamos en Génesis 2:17. También veíamos que la paga del pecado es la muerte. Lo veíamos en Romanos 6:23. Por ley debemos de pagar nuestra culpa, pero había otra opción, que otra persona pague por nosotros. Se llama sustitución. Y vemos que cuando Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, fue santo, justo, inocente, sin pecado. Pero a pesar de eso, Dios lo hizo pecado, lo trató y descargó su ira sobre Jesús. Y Jesús, siendo santo, Dios lo trata como si fuéramos tú y yo. Dios castiga a Jesús como si fuera cualquiera de nosotros. Jesús se cambió de lugar por nosotros. Y cuando Dios se vuelve hacia nosotros, nos ve santos e inocentes. Y recibimos un perdón total. Cuando Dios ve la cruz, te ve a ti y a mí. Y cuando te ve a ti y a mí, ve a Cristo. Entonces, después de esta hermosa declaración, ¿cómo podríamos resumir este gran sacrificio en 2 palabras? Y esas 2 palabras son perdón y salvación. Y el perdón lo veíamos en Efesios 1:7, dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la salvación la veíamos en el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo, podemos decir con toda libertad que somos salvos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora somos perdonados, somos salvos y sobre todas las cosas, hijos de Dios. Y este es el capítulo que vamos a tocar hoy. Soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y vamos a ver mi condición como hijo de Dios. Este concepto lo podemos abordar desde una perspectiva muy clara. Si yo soy su hijo, obviamente él es mi padre. Y por ser nuestro padre, le debemos total y absoluta obediencia. Recordemos que el primer pecado del hombre fue ser desobediente. Tal vez conozcas a muchas personas que dicen ser cristianas y que posiblemente vayan a iglesias cristianas, pero viven como les place y haciendo cosas que desagradan a Dios. Esto es una prueba clara de que tal vez esa persona no sea hijo de Dios. Vamos, otra característica que identifica una relación de padre e hijo entre Dios y el hombre es el amor. Pero vamos a aclarar estos 2 puntos con la misma palabra de Dios. Y vamos a buscar Juan 14,
versículo 15. Juan 14, versículo 15. Y dice así la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos sus mandatos, somos mentirosos e hipócritas. ¿Y sabéis lo que es lo peor? Que nos engañamos nosotros mismos. En resumen, algo que nos distingue como hijos es la obediencia. La obediencia. Otro aspecto que me identifica como hijo de Dios es mi comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. Dice en Proverbios, Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. El Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y en Primera de Corintios, Primera de Corintios 1:9, como os decía la semana pasada, un bolígrafo y una libreta es muy útil para apuntar todos estos versículos, para después meditarlos, leerlos y meditarlos vosotros. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en Primera de Juan 1:3, Primera de Juan 1:3, dice la palabra así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión entre un hombre y Dios se hace notable en el estilo de vida de la persona, en sus frutos, en sus obras, en sus palabras, en su integridad. Indicará realmente lo que hay dentro de esta persona, porque se puede decir que tenemos comunión con Él y seguir en tinieblas. Cuidado con esto. La comunión entre un hombre y Dios se hace notable, se palpa, cuando el estilo de vida de esa persona, cuando sus frutos, cuando sus obras, cuando sus palabras, cuando su integridad indican realmente lo que hay dentro de esa persona. Porque se puede decir que tenemos comunión con Él y seguir estando en tinieblas. Dice Primera de Juan 1:6, un poquito más, habíamos visto 1:3, 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí la palabra es clara y es palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Habíamos visto en el tema anterior de que los mentirosos no entraban en el reino de los cielos. Era uno de las personas que no entraban en el reino de los cielos. Pero fijaros, algo maravilloso es que al ser hijos de Dios debemos estar plenamente seguros que Dios como Padre nos cuidará en todo momento y nos sostendrá con la diestra de su justicia. Será nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro socorro, nuestro guía, y etcétera, 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 porque la lista continúa. Vamos a leer el Salmo 91 del 1 al 12. Y dice así la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Fijaros, si Él nos guarda, nos ayuda, es nuestro socorro, es nuestro guía. Lo dice su palabra. Y en este salmo lo hemos visto muy claramente. En el tema de ser hijo de Dios es mi condición, lo que hemos visto, la condición de ser hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver el Espíritu Santo. Y vamos a ver en Romanos 8:16, Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En esta cita bíblica podemos ver que quien da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora activamente en la vida de todos los creyentes del Evangelio. Tal vez te preguntes, ¿desde cuándo empezó a morar? Dejemos que sean las Santas Escrituras que den respuesta a esta pregunta. Dice en Efesios 1, 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Habiendo creído en él, fuisteis sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Que es la jarra, que es el contrato, que es un contrato privado de nuestra herencia, hasta la redención, hasta la liberación de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando yo acepto al Señor Jesús como Señor y Salvador de mi vida y creo en su hermosa palabra con todo mi corazón y entrego mi vida a Él, soy sellado por el Espíritu Santo, para siempre. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo es la garantía de mi salvación. Vamos a aprender más del Espíritu Santo a través de la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 18. Capítulo 14 de Juan, del 15 al 18. Y dice así la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 14, del 15 al 18. Un poco más adelante, Juan 16, 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús a los discípulos. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y un pelín más adelante, Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un poco más adelante, capítulo 14, versículo 26. No, un poco más atrás. Capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora en Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A través de estas hermosas citas hemos aprendido más acerca del Espíritu Santo.
y su trabajo en nosotros. Y sabiendo esto con tal claridad, nuestra relación con Dios será distinta y nuestro caminar mucho más claro. Ahora bien, la obra del Espíritu Santo no queda allí, sino que nos dota de capacidades especiales llamados dones. Todos los que poseemos el Espíritu Santo tenemos dones de parte de Dios, que son para edificación para la iglesia. Los dones de parte de Dios son para edificación de la iglesia. Y estos dones son dados según el Espíritu Santo le place. Estos dones se los da el Espíritu Santo al que Él quiere. Al que Él quiere. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es palabra de Dios. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay una señal muy particular de que tenemos su Espíritu Santo. Y dice en Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Hermanos, que Dios os bendiga mucho. Os deseo de verdad que Dios derrame de su bendición en nuestras vidas. Hasta la semana que viene. Dios os bendiga.